Luego de muchos meses en el gobierno manteniendo en suspenso la situación relacionada con la investigación y proceso judicial para perseguir a los receptores de soborno por la compra por parte de República Dominicana de los aviones Super Tucano, el gobierno ha decidido, el Ministerio Público, retomar este caso y van a interrogar hoy al único detenido del caso, que es el coronel Carlos Piccini. Este coronel, que debió ser puesto en libertad porque el Ministerio Público en definitiva puso en libertad al general, mayor general Rafael Peña Antonio, que fue ministro de Defensa y el que hizo todas las negociaciones y quien está señalado como pero no principal. fue el Ministerio Público, sino fueron jueces que lo pusieron en libertad. Bueno, sí, está bien, pero la no ha habido justicia, nada. vamos a decir, la Sí, justicia. claro, la justicia. Sí. Porque los jueces fueron los que pusieron en libertad condicional bajo fianza. Exacto. Tanto a Peña Antonio. No, te señalaba, era que tú dijiste el Ministerio Público. Ya, Sí, bueno. sí. Bueno, pues y el senador Luis René Canán nunca fue No, ese es un hombre que ha señalado. sido muy afortunado. Exactamente, no lo señalaron, parece que en algún momento ni siquiera lo interrogaron. Fue señalado por el Ministerio Público con Francisco Domínguez Brito como Procurador General de la República, pero el caso ha ido a dormir el sueño eterno. Y en el caso de los dos empresarios señalados, los señores Hernández, el que era dueño de los presidentes. Aquino y Hernández. Aquino y Hernández. Aquino Méndez y Aquino Hernández, padre e hijo. Exacto. Fueron puestos en libertad, igual condicional bajo fianza, pero este caso ha ido sencillamente perdiendo importancia o relevancia en el interés del Ministerio Público. Hay otras personas que debían ser llamadas sobre esta cuestión, por ejemplo, una persona que tiene bastante información sobre el caso de los tucanos porque lo manejó en detalle y porque además hizo amenazas de que iba a someter a la justicia él, si se sabía, por ejemplo, que había habido algún interés de soborno porque se sospechaba, fue Reinaldo Pared Pérez, el presidente del Senado de la República. Y además hubo una comisión bicameral en donde hubo gente que fue a hablar a favor de los tucanos. Ahí estuvo el doctor Vincho Castillo, director de ética, el diputado Pelegrín Castillo, que estuvo ahí también, y hubo otros legisladores que fueron a apostar y a hacer esfuerzos para que el gobierno comprara con eso hubo hasta los aviones Super Tucano a Brasil, a Embraer, valorados en 93 millones de dólares. Con ese tema hubo mucho chantaje. Gente inclusive que uno entiende que no es irreflexiva, como el que era entonces vicepresidente de la República, el doctor Rafael Alburquerque, que recuerdo haberle escuchado y me sorprendió, diciendo como que quien se oponía o criticaba eso era porque estaba a favor del narcotráfico. Del narcotráfico. Una Así tontería que no puede. Un hombre, porque yo solo se lo entiendo a gente de mente calenturienta, pero un hombre como el doctor Alburquerque no suele expresarse de esa manera, ¿no? Mucha gente entendía que esto era entre bien y el mal. Y las cosas no son tan sencillas así. Hubo muchas advertencias ya en ese momento de que ese precio era sospechosamente alto, que había otras opciones en Estados Unidos y otros países que convenían más. Pero bueno, esa es la oferta. Yo digo que gente entendida dijo en ese momento, y recuerdo las cosas que escribió Bernardo Vega y otros, que habían opciones en otros países y gente que sabe de aviación, de aviones a mucho mejor precio. La oferta que hizo el gobierno de los Estados Unidos al gobierno dominicano y se hizo mediante comunicación al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Defensa, perdón, y hubo reuniones que se hicieron para ofertar, eran 10 aviones que prefería incluso el Ministerio de Defensa, en el sentido de que el Ministerio de Defensa sabía que con los aviones norteamericanos, aunque eran aviones ya usados, eran aviones que tenían la posibilidad de cualquier refacción, cualquier arreglo y los equipos que se desgastan de ser sustituidos rápidamente, no como los aviones de Brasil o los aviones de Chile, los Pillán que el gobierno dominicano compró, aviones Pillán a Chile,
y cambiar una hélice de un avión Pillán era una dificultad muy grande porque costaba un dineral y había que pagarlo por adelantado. Por tanto, un avión de eso se quedaba sin hélice y había que pararlo definitivamente. Entonces, claro, el gobierno de Estados Unidos ofertó 10 aviones por 25 millones de dólares. La empresa Embraer de Brasil ofertó 8 aviones por 93 millones de dólares. Y el Estado Dominicano, parece que el presidente Leonel Fernández era el que tenía mucho empeño en que se compraran los aviones tucanos, hasta el punto de que visitó la compañía Embraer, visitó la fábrica de aviones, vio los aviones, se montó en los aviones y parece ser que él mismo hizo el compromiso de que se compraran esos aviones y no otros. Bueno, todo esto no se puede ver al margen de esas relaciones, esos vínculos políticos tan estrechos que hubo entre el gobierno de Brasil, entonces encabezado por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y que continuó después con la presidenta Dilma Rousseff, con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Hubo muchos viajes, muchas conversaciones, muchas reuniones. Todo este esquema de que Brasil ofrecía tal o cual servicio o bien, en este caso unos aviones, y al mismo tiempo ofrecía el financiamiento del BANDES, el Banco de Desarrollo del Exterior de Brasil. Así es. Todo eso se daba de manera conjunta, ¿no? Uno no sabe cuánto empieza en todo esto el interés nacional legítimo por algo y cuánto se atiende una petición o un cabildeo de negocio, en ese caso de gobernantes o empresarios brasileños. Ahora, y obviamente que esas cosas tienen beneficiarios indirectos y directos, y ya se sabe que hubo gente que se benefició con el pago de coimas. Bueno, hay una actuación del Ministerio Público, Gustavo, en este caso. Van a interrogar hoy de nuevo a Carlos Piccini. Hay que saber si el Ministerio Público va a continuar con la imputación que hizo cuando era Francisco Domínguez Brito el Procurador General de la República. Bueno, y además esos otros imputados que están en libertad condicional, no sé, eso tiene que ponérsele un fin, o sea, eso tiene que ser enviado a juicio, o no sé si se va a desistir y decirle a esta persona que todo está bien. Pero en este caso, ya lo comentábamos hace un tiempo, Fausto, no es tan sencillo como que el Ministerio Público diga que ya no le interesa. Aquí también, aunque mucha gente no lo vislumbra con un caso tan grande como el de Odebrecht, hay interés de Estados Unidos. No, quien hizo la investigación sobre los sobornos y quien doblegó incluso a Embraer y le obligó a confesar el soborno. Y a pagar multa también. Y a pagar una multa que la tuvo que pagar de más de 600 millones de dólares, fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y a compensar a unos inversionistas que invirtieron comprando acciones en la Bolsa de Nueva York. Bueno, la Bolsa de Nueva York, la Bolsa de Valores. Esos inversionistas dijeron que habían sido estafados siendo compradores de acciones de buena fe, como terceros compradores, porque no se les había dicho que había una litis pendiente. Sí, entonces República Dominicana tiene el antecedente, en este caso, de no haber tomado ninguna medida, o por lo menos hasta ahora está nada más que un sometimiento judicial que no está muy claro, y por otro lado, Brasil condenó, apresó a las personas imputadas allá. 6 ejecutivos importantes de Embraer fueron despedidos de la empresa y fueron sometidos a la justicia y condenados. En el caso de República Dominicana no hay nada de eso. Yo creo que Estados Unidos está interesado en saber cuál es la continuidad que se le da a este expediente. Bueno, porque también Estados Unidos tiene información sobre el caso de Embraer. No, obviamente que sí, y se afectan sus intereses como competidor en el mercado de las aeronaves. Este señor Piccini ya casi uno como que le tiene pena, porque es el único que ha quedado ahí. Ahora, su abogado dice que no, que él no va a decir absolutamente nada, que él va a ser mudo y sordo en el interrogatorio. Pues, si no está presente una persona que lo represente legalmente. Claro, él se puede representar a sí mismo, pero dice el abogado que no, que él tiene que estar como abogado y que Carlos Piccini no va a decir absolutamente nada al Ministerio Público. Es la parte, digamos, más débil, porque Carlos Piccini fue el enviado por Peña Antonio
hacer las negociaciones por el Ministerio de Defensa. Y ya este militar también tenía otros antecedentes de hechos non santos. Bueno, y además lo identificaron como la persona que recibió parte del dinero. Y que hizo toda la triangulación en otros países, en Jordania y toda esa cosa, ¿no? Bueno, yo no sé si en Jordania, no creo que en Jordania haya dicho él Se nada. habló de Jordania. Pero él, Carlos Sí, Piccini, no. sí. Hacemos una pausa. El presidente Danilo Medina sigue haciendo visitas sorpresas los fines de semana, especialmente los días domingo. Está también inaugurando escuelas y al mismo tiempo está realizando actividades relacionadas con su propia promoción, digamos, en la administración pública. Está dando una sensación, digamos, de tranquilidad, de que todo está normal, de que no tiene que responder a nadie, ninguna queja, ninguna protesta. Hay en el país un sentimiento de que las cosas no están marchando bien, la economía no va bien, el gobierno sigue endeudándose, pero de todos modos el presidente no dice nada relacionado con la situación álgida en la que todo el mundo se pregunta hacia dónde va el tema Odebrecht, hacia dónde va estas imputaciones, el expediente de este caso realizado por el Ministerio Público contra personas como el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montaz, miembro del Comité Político del PLD, o Radamés Segura, miembro del Comité Político del PLD, no tiene función pública, pero es un político importante en el Partido de la Liberación Dominicana, o Julio César Valentín, senador, miembro del Comité Político del PLD, o Tommy Galán, senador del Partido de la Liberación Dominicana, o Andrés Bautista, miembro, presidente del Partido Revolucionario Moderno, el principal partido de la oposición. Pero eso realmente uno lo entiende que es una política de como de ocultar la realidad. Hay una situación difícil en la administración pública de República Dominicana, no solamente por la cuestión económica, sino también porque se está manejando un expediente que tiene ocupado al gobierno. Fausto, el expediente Odebrecht. Yo no sé si tanto como ocultar, porque no, eso no es posible. Si eso está ahí, no se puede ocultar. Lo que pienso que la apuesta de los estrategas del gobierno es a hacerse los desentendidos o a pensarse en un mundo paralelo, al margen de lo que está ocurriendo en el resto del país y que a ellos no les toca nada de eso. Y sobre todo blindar al presidente, como que el presidente sigue su camino. Cuando tú ignoras lo que está pasando, tú estás haciéndote la idea de que no existe. Bueno, o tal vez si existe, bueno, pues que no me toque. Ok, hay mundos paralelos. Entonces el presidente ha seguido, bueno, le corresponde también, porque ese es su trabajo, pero mucha gente entendía que él debía ya, por lo menos, pronunciar un discurso específico. No esas referencias que hizo en el discurso del 27 de febrero o muy ocasionalmente cuando ya ha sido abordado directamente por periodistas en un acto que ha dicho una que otra expresión, otra frase, sino como otros mandatarios hicieron en los países que han sido afectados por este escándalo, que pronunciaron un discurso sobre ese tema en específico y dieron explicaciones a sus pueblos y además dispusieron de medidas. En el caso del presidente Kuczynski de Perú, reforzó las medidas de transparencia y además tanto Kuczynski como el propio presidente Santos dijeron que se nos investigue a ellos mismos. Y Juan Carlos Varela en Panamá, también, Varela, que también. Se nos investigue. Entonces, esa era la parte, o es la parte que mucha gente ha extrañado que no ocurriera, y no ha ocurrido en República Dominicana, de parte del presidente Danilo Medina. Quizás hay un hecho o un nudo que se le zafó o no se ató bien la madeja en ese lado. Se pensaba que todo esto también sería tratado en el Ministerio Público y posteriormente la Justicia sin tocar el proyecto que es el buque insignia del presidente Medina, las plantas de carbón de Punta Catalina, pero en el documento enviado por el Ministerio Público al juez Ortega para fundamentar el pedido de medida de coerción contra los imputados, en la página 14, con mucha claridad dice que en ese proyecto medió
el tráfico de influencia. Dice que en todas las obras Sí, contratadas... pero lo menciona específicamente en la Ya, página 14. ya. No dice toda en genérico, Ya. sino que dice Punta que Catalina, Punta que en ese y en Catalina otro fue fruto del soborno. se pagó soborno y todo esto. Entonces ya eso representa un grave problema, porque ¿cómo excluir esto ya? Y entonces, como el gobierno ha metido el brazo y se ha comprometido tanto con este proyecto, resulta un poco cuesta arriba. Y sobre todo por eso debió ya el presidente referirse en un discurso específico sobre el tema Odebrecht al país. Bueno, el gobierno está interesado en concluir Punta Catalina, emitió bonos por 500 millones de dólares la pasada semana, los consiguió, esos bonos son parte de la deuda pública y van a entregarse precisamente a Odebrecht para la construcción de Punta Catalina. Ahora bien, el tema es que está pendiente una parte de la investigación del Ministerio Público que uno no nota absolutamente ningún interés. Por un lado está la cuestión de Punta Catalina como obra importante del gobierno. No hay ninguna respuesta del Ministerio Público. Sospecho que estarán esperando el informe de la comisión que preside Agripino Núñez Collado, pero esa comisión ha perdido relevancia o valor y ahora incluso lo que se espera es que el gobierno termine de pagar el dinero que falta por pagar para FTI, la compañía que hizo la consulta o la investigación técnica de la planta Punta Catalina. Pero obviamente que en este caso de Punta Catalina hay muchas deficiencias, digamos, en la investigación del Ministerio Público. O no la hay, sencillamente no la hay. Por otro lado está la otra parte. Funcionarios importantes de Odebrecht en Brasil revelaron que hubo fondos para financiar la campaña del 2012 del presidente Danilo Medina. Esa investigación sobre sobornos, en general, que fueron 3.700 o 3.900 millones de dólares entregados por Odebrecht en toda América Latina para financiar campañas electorales, la mayor parte de ellas a través del señor Joao Santana, que estuvo aquí, que trabajó como asesor en el 2012 y luego para el 2016 tuvo que irse porque lo llamaron a prisión en Brasil. Tampoco hay ninguna investigación sobre eso. Y el tercer aspecto es el tema de las sobrevaluaciones, que no se ha indagado en ningún momento ni parece haber un interés. Hay que recordar, ahora que tú mencionas eso del financiamiento, que en la declaración en espacio pagado y que fue enviada a los medios del ingeniero Juan Temístocle Montaz, él admitió que recibió dinero de parte de Ángel Rondón. Él dice que él ignoraba que eso provenía de Odebrecht, pero dice que ese dinero se usó para las campañas del PLD en 2008, 2012 y 2016. Y en 2008 hay que recordar que se reeligió el presidente Leonel Fernández, en 2012 gana Danilo Medina y en 2016 se reelige Danilo Medina. Entonces eso también viene a fortalecer lo que tú mencionabas de lo que han dicho ex ejecutivos de Odebrecht que están presos en Brasil. Pero lo que uno ve es que el Ministerio Público no tiene interés en esas declaraciones. Ha utilizado la declaración del señor Marco Vasconcelos Cruz, que dice unas cuantas cosas, pero que no imputa absolutamente a nadie. Y además, la otra cosa es que sobre Ángel Rondón se han tomado medidas como la de enviarlo, por ejemplo, solicitó el Ministerio Público y lo aceptó el juez, enviarlo a la Penitenciaría Nacional de la Victoria, y luego ya se ha decidido cambiarlo y se le cambió para Najayo. Pero no hay, que se sepa, ningún interés de negociación de parte del Ministerio Público, porque Ángel Rondón tiene una posibilidad de reivindicarse de alguna manera, que es haciendo un acuerdo para él decir cuáles son los datos que tiene en sus manos, incluso que puede entregar sobre la distribución de los fondos del soborno, ya que a él Odebrecht le dejó toda la responsabilidad. El Ministerio firmó un acuerdo, el Ministerio Público con Odebrecht, pero ese acuerdo no se ha cumplido. Es decir, no ha habido entrega de lo que prometió que iba a entregar Odebrecht al Ministerio Público de República Dominicana, y lo peor es que el Ministerio Público Dominicano ha aceptado como válida la declaración de Odebrecht de que ellos le dijeron al Ministerio Público de Brasil, entrégale la información y ya con eso cumplen. Y no es así.
Entonces, esta sensación de supuesta normalidad o que transmisión de parte del gobierno, de que todo está bien, de que todo está normal, de que hay muchísima gente presa, de que el presidente no habla ni dice nada de eso, su ministro de Industria y Comercio está preso y el presidente no siente ni frío ni calor, es como raro, no sé, me parece que es algo que no se entiende y que no tiene explicación. Bueno, o bien quizás una imagen que se quiere proyectar hacia afuera y quizás en las interioridades del gobierno y del partido de gobierno las cosas sean distintas. Quizás se están moviendo algunos hilos, quizás hay reuniones, quizás se pregunta por los imputados, hay interés en ello, en cómo están, qué les falta. Uno no lo sabe. Mira, Gustavo, pero de manera muy discreta. Antes de que estallara este caso, veníamos hablando de temas como el pacto eléctrico y hubo muchas discusiones alrededor del pacto eléctrico. Eso murió ya. Eso, uno no sabe si ha muerto, pero bueno, Agripino Núñez no Collado, muerto, parece, que era el coordinador del centro, ¿cómo se llama? La coordinación del CES. Sí. Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social se dedicó a lo de Punta Catalina porque el presidente se lo pidió. Ese pacto eléctrico, el pacto se estaba fiscal, hablando del pacto fiscal todo eso ya y la murió. necesidad de resolver los temas serio de financiamiento del presupuesto, no con deuda externa, porque en definitiva la deuda externa ha seguido creciendo, estamos tomando dinero prestado para pagar intereses, es un problema muy serio que tiene la sociedad dominicana. Y pensar que don Juan decía que eso era una locura, tomar prestado para pagar préstamos. Bueno, entonces son cuestiones que uno tiene que pensarlas y obviamente reclamarle al presidente que trate de buscar o por lo menos de dar explicaciones, porque como presidente de la República está en la obligación de dar respuesta. Aquí ha habido marchas con miles y miles de ciudadanos en todo el país y el presidente nunca se ha referido a eso. Tal vez él piensa que no tiene que referirse. Bueno, en el discurso de 27 dijo que él era un abanderado también de esa causa. De esa causa. Vamos a una pausa. Bueno, un grupo de intelectuales, activistas sociales, ciudadanos y ciudadanas en general, que incluye a periodistas, emitió un documento en el cual propone 3 puntos para salir de lo que ellos consideran una crisis política que se vive en República Dominicana en estos momentos. Uno de esos puntos es la renuncia del presidente Danilo Medina y en un plazo de 1 año convocar a elecciones generales. Es decir, no solo sería sustituido el presidente Medina, sino los legisladores y los alcaldes, según este punto de vista. También ellos entienden que es necesaria una transformación de la democracia dominicana y esa transformación debe pasar por una reforma constitucional mediante una constituyente con voto popular. Básicamente esa es una apretada síntesis de esta propuesta. Este grupo, este es el segundo documento que emite a raíz del surgimiento del movimiento Marcha Verde, que ha ido creciendo y que si se suman todas las actividades deben pasar de 1 millón de personas, entre las 6 marchas, más las caminatas con las antorchas, más las expresiones de la Marcha Verde en cuanto al libro verde, recogiendo las firmas, y movimientos locales que ha habido en barrios y municipios alrededor del país. Esta gente ha hecho esta propuesta, eso no es para escandalizarse. En muchas ocasiones hay grupos políticos o activistas sociales que piden que un presidente sea removido o que renuncie. El propio partido de gobierno, PLD, en más de una ocasión, en 1990 pidió la salida del presidente Balaguer, inclusive de mala manera, diciendo que se vaya allá. Y durante la gestión tanto del presidente Antonio Guzmán como del presidente Jorge Blanco, en más de una ocasión se refirieron a esos mandatarios que debían renunciar porque ellos entendían que eran incapaces. También lo hicieron con el alcalde Johnny Ventura cuando todavía no era su aliado aquí en la capital. En muchas ocasiones decían que era un inepto y que debía renunciar. O sea que el exigir renuncia
no debe escandalizar a los PLDistas porque ellos en su momento han hecho lo propio con sus adversarios. Pero me parece que es una posición muy extremista. En mi criterio, yo creo que no hay por qué pedirle la renuncia al presidente de la República. Yo lo que creo que el presidente tiene que responder y debe actuar y no debe quedarse de brazos cruzados sin responder a ninguno de los temas que son relevantes e importantes. El presidente no está, yo creo, en condiciones de renunciar ni de aceptar ningún tipo de renuncia. Lo que yo creo que él tiene que actuar y actuar con transparencia. A mayor transparencia, más fortaleza, en mi criterio. Yo creo que el caso de Odebrecht, el presidente debe abordarlo. Y si él tiene información, él tiene que aportarla. Pero él no puede dejar que esto siga corriendo sin una actuación de parte del Poder Ejecutivo, que está siendo señalado, señores, desde que comenzó esto. El presidente de la República está siendo señalado desde el principio. Y todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno es concentrarse en evitar la vinculación del presidente con el caso. Pero es que no es Odebrecht. posible, porque Pero eso no es posible. El presidente se comprometió muy personalmente con ese proyecto de Odebrecht. Un proyecto que cada día surgen cosas que lo ponen más en entredicho. Y hay factores externos. Está el gobierno de Brasil, por un lado, con una justicia y un ministerio público bancos europeos empoderado. Que se negaron a continuar financiamiento. Bueno, hay muchas cosas. Está el gobierno de los Estados Unidos, que tiene interés en que esto sea aclarado. Sí. Por lo menos ellos lo han Porque expresado. tiene intereses legítimos comerciales. Exactamente. Sí. Entonces, en este caso, lo que corresponde es que el gobierno hable con claridad y con transparencia. Y el presidente exponga y diga lo que tiene que decir sobre esto, sin ocultar, porque yo no sé cuál es el interés que tiene el presidente ocultar o evitar que gente suya o de su entorno pero es sea interesante, mencionada o Fausto, incluida que como parte se llama la del atención expediente. sobre algo. Seguro que comienzan los coros de personas diciendo que estos son conspiradores. Esa gente no está conspirando. Ellos no están llamando a tomar las armas ni a un golpe de Estado. Están sugiriendo. Eso es una atribución propia del presidente. Si él cree que debe renunciar, no, uno piensa que no lo va a hacer. Pero, señores, eso no es peligroso, ni es una conspiración, ni nada de eso. Pero esto es un sistema democrático, Gustavo. Sí, los sistemas democráticos, los presidentes renuncian. Cada quien pues, Sí. tiene el derecho a decir lo que entiende que debe Exactamente, ocurrir. sí. Si hay un tema, por ejemplo, hay una crisis política. Aquí mucha gente entiende que hay una crisis política y otro entiende que hay una crisis de credibilidad del gobierno. El presidente de la República no habla. Digamos, él tal vez entenderá que es el Ministerio Público el que está hablando por él. O que Felucho Jiménez se toma la palabra y habla en nombre del presidente. Pero Felucho fue ¿entiende? específicamente sobre la reelección. Pero no es que eso no está ni siquiera aceptado en la Constitución, ni nadie está hablando de modificar la Constitución no estaba de la República. aceptado para el 16 y se modificó. Aquí nunca eso está cerrado. Bueno, será hasta mañana, señores. Sí.